tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo número 32 de Mao. Algo que hay que rescatar definitivamente de este capítulo es que además de tener la portada del capítulo a color, también tenemos la portada de la Weekly Shonen Sunday con Mao. Esto es muy padre, la verdad me gustó mucho incluso visualmente cómo se ve la portada, y desde el estreno de Mao no habíamos visto a Mao en portada de la Weekly Shonen Sunday, pero al menos en este caso en específico me llamó un poco la atención porque al menos en el caso de Rine recuerdo bastante bien que los primeros meses que salió Rine casi cada mes estaba en portada de la Weekly Shonen Sunday, pero también hay que entender el contexto de Rine, sobre todo porque Rine empezó a salir muy poco después de que terminó Inuyasha, y además Rina empezó a salir casi a la par de que salió la segunda parte del anime de Inuyasha, el arco final, y entonces obviamente eso también atraía mucha más gente y obviamente digo, ser la sombra de Inuyasha a Rina le pesó muchísimo. Y obviamente el punto de comparación, por ejemplo, que tenía Rine con Inuyasha pues fue muy injusto, mientras que el punto de comparación Mao con Rine también es muy injusto, pero eso es algo que hablaré obviamente ya en el video de resumen del capítulo 20 a 40, así que ahí les va un poco del trailer de lo que se hablará en el comentando, en el video resumen de estos siguientes 20 capítulos que se vengan. Y sobre todo, como en las partes de mi opinión al respecto, ya lo verán ahí. Pero, sin más que agregar, vamos al capítulo 32. Y el capítulo 32 nos da la bienvenida con esta magnífica portada. Y hablando de esta portada muy en específico, es que algo que yo mencioné en el video pasado, y Gaby, a propósito de esa cosa que mencioné en el video pasado, hizo un comentario, y es justamente sobre el nombre de Nanoka, que yo les había dicho que en chino, porque sigo diciendo en japonés lo ignoro, pero en chino su nombre significa campo de flores amarillas. Y curiosamente en el recuadro donde aparece Nanoka, atrás de ella podemos ver flores amarillas. Entonces quiero asumir que el significado del nombre de Nanoka sí va un poco más guiado a el significado de su nombre en chino, que en japonés realmente lo ignoro y saben ustedes, siempre he sido muy clara en mi ignorancia con el japonés. Digo, creo que esto es algo que quería rescatar de la portada en específico, porque aparte el diseño es muy bonito, debo decir, es un diseño que me gustó muchísimo. Entonces, solamente quería rescatar eso de la portada. Y ahora sí, a la historia. Y la historia empieza con Team Mao, justamente en donde apareció, o bueno, de donde salió el demonio gato el día del temblor, que aparentemente el demonio gato dejó un gran socavón en el piso. Y sí, al fin supe cómo se llamaban los agujeros en el piso, como el que tuvo Nanoka su accidente. Entonces, justamente el socavón que dejó el demonio gato. Y justamente Mao menciona que los Shikigamis que fueron a buscarlo precisamente no lo querían muerto, sino que lo querían con vida. Y obviamente Nanoka dice algo así como probablemente su máster quería verte. Y Mao menciona justamente que más bien él cree que su interés es sobre esta idea del control del lapso de vida que tiene el demonio gato después de comerse los escritos sagrados. Y justamente algo que Mao menciona es justamente de que Hyaka creía que él estaba aliado con el demonio gato, y Mao asegura casi que probablemente la persona que lo está buscando también cree que es aliado del demonio gato, y por eso cree que sabe estas cosas sobre el control de vida y los textos sagrados que sabemos el demonio gato se comió el día que fue el ataque en el templo. En un corte de escena podemos ver justamente a estos enviados que le están diciendo a su amo o a la persona a la que sirven que Mao les dijo que el amo, la persona a la que sirven, lo fuera a buscar personalmente.
Y después de esto nos da un corte a unas personas que se encuentran en un barco. El barco aparentemente es volcado por una ola. Las personas se preguntan si el naufragio de este barco fue debido a una ballena, y parece ser que no. Pero este pedazo de historia se corta muy de golpe y volvemos a la época de Nanoka. Y aquí pasa algo que mencionó justamente Gaby en uno de sus comentarios, y voy a retomar esto. La idea de los saltos de tiempo parece que se ha perdido un poco, pero creo que sigue presente porque aparentemente Nanoka sí ha faltado bastantes días a la escuela y sus compañeras le dan los apuntes. Algo que me llama la atención es que siempre estamos diciendo que a Nanoka le vale la escuela. Y a pesar de que sus compañeras le dan los apuntes y Nanoka dice algo así como muchas gracias por los apuntes, qué amables son, ella no se preocupó por los apuntes realmente. O sea, fueron sus compañeras, sus amigas genéricas, son las que se estaban preocupando porque Nanoka tuviera los apuntes. Y Nanoka les agradece, pero aparentemente creo que eso ni siquiera pasaba por su cabeza. Y por cierto, nada más como acotación al margen, ¿soy yo o una de las amigas genéricas de Nanoka se parece muchísimo a Tenko? O sea, no sé si es algo así como lazy drawing, pero una de las amigas genéricas realmente se parece muchísimo a Tenko. Pero, dejando de lado a las amigas genéricas de Nanoka por un momento, vamos con el jugo de este capítulo, y es justamente Nanoka pensando en Mao y obviamente pensando en los sucesos que la audiencia no vio previos a que ella volviera a su época. Lo que parece ser es que Mao le dice que en lo que llega a esta persona que mandó a buscar con los Shikigami sapos va a pasar un tiempo, entonces que ella se puede ir a su época y digamos de una u otra forma estar de aquel lado. Y Mao mismo le dice que regrese lo más pronto que pueda, en pocas palabras. Y aquí pasa algo muy interesante. Pareciera ser que Nanoka le pregunta a Mao que si quieren pelear juntos, y Mao básicamente le dice que sí, quiere que peleen juntos, pero porque Nanoka necesita experiencia. Y aquí pasa algo que necesito más bien que ustedes, expertos en japonés, me digan, porque vi algunas discrepancias al menos entre la traducción al inglés y la traducción al castellano. En la traducción al inglés lo pusieron algo así como un chico como él no protegería a una mujer débil como yo, mientras que en la traducción al castellano pusieron algo así como piensa que está protegiendo a una chica débil como yo. Y entonces tengo una gran curiosidad porque cualquiera de las dos opciones son bastante relevantes a la historia y no sé cuál es la correcta. Y bueno, consulté el RO original en japonés, pero obviamente I don't know Japanese. Y lo que pasa es que los hansus que usan sí son justamente haciendo referencia a chica, débil, proteger y demás. Pero no puedo armar la oración completa, no tengo el conocimiento suficiente como para armar la oración completa que está escrita en japonés. Pero al menos, y me parece importante, y creo que esto sí lo quiero recalcar en este video, y probablemente ya que tenga la traducción al catalán, que es en las que más confianza le tengo, o la traducción al chino, que también es una de las que más confianza le tengo. Esto se escucha como video de ve y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Pero, o sea, lo que quiero decir es que hasta que compruebe esta frase en general, creo que reservaré mi comentario ahí en particular. Pero lo que no me reservaré al final del video es el siguiente panel, que aquí sí concuerda con ambas traducciones. Pareciera ser que a Nanoka le entristece la actitud de Mao. Y esto creo que es algo que no solo a mí, sino a muchas personas que obviamente estamos aquí por la historia y por el romance nos emocionó muchísimo. Pero eso hablaré al final del video, obviamente.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Justamente estaba viendo el video y obviamente aquí editándolo y demás y me di cuenta que dije algo así como y aparentemente esto, lo que sea, dependiendo de la traducción, pone triste a Nanoka, pero aparentemente no solo a Nanoka, o sea, verán en la parte final del video cuando ya lo estoy comentando, cuando ya estoy comentando el capítulo, que también me pegó duro. Sí, o sea, lo van a notar, lo voy a dejar, la verdad, voy a dejar esa parte final del capítulo donde divago mucho, pero van a ver que justamente divago mucho por esta ambigüedad del diálogo, pero no solo la ambigüedad del diálogo, sino el hecho de cómo ese diálogo afecta a Nanoka, y pareciera ser que dentro de mi mucho agrado por Nanoka y de mi mucha empatía que siento hacia Nanoka en general, hacen que de una u otra forma eso me afecte a mí y entonces empiezo a divagar al final del video, ya lo notarán, así que quédense conmigo amigos. Y volvemos a la época de Mao donde aparentemente están tendiéndole la trampa justamente en el socavón que dejó el demonio gato. Algo aquí que me llama la atención es que justamente Hyaka le pregunta a Mao sobre qué clase de persona es Nanoka y para mí tristeza pero también para un dato muy interesante, justamente Mao cuenta algo muy genérico de Nanoka. Justamente dice, Nanoka tiene la misma maldición que yo, el demonio gato lo que está buscando es un recipiente y el demonio gato ha escogido a Nanoka como su siguiente recipiente. Y entonces también menciona justamente que el demonio gato huye hacia la época de Nanoka. Y aquí sucede otra cosa que también es algo que llamó mucho mi atención y no es una discrepancia de traducción, sino más bien es la misma traducción, pero no me hace sentido. Mao justamente habla que el demonio gato escapa a la época de Nanoka, pero después pareciera que cambia de tema y justamente dice algo así como debo enseñar a que puedas pelear en el caso de Hyaka. Pareciera hablando sobre Hyaka e incluso Hyaka le contesta así como yo ya sé pelear y Mao le pregunta ¿en verdad sabes? Y entonces esto es algo que en general también me llama la atención porque no entiendo si la traducción está ambigua en ambos casos, tanto la persona que lo traduce al inglés como la persona que lo traduce al castellano. Pero esa ambigüedad también me hace que salten muchas dudas y más bien pareciera que me quiero reservar muchos comentarios para cuando ya tenga la traducción más confiable. O bueno, tal vez soy muy desconfiada en cuanto a las traducciones, pero me llama mucho la atención este aparente cambio de tema, pero no tan cambio de tema. Y bueno, después de esta pequeña charla que tienen de Nanoka, más bien explican el plan como para atrapar a esta persona que los está buscando, que es básicamente poner a Mao como señuelo sobre el socavón que dejó el demonio gato, porque la esencia del demonio gato sigue, supongo, palpable en ese lugar. Y una vez que el enemigo esté sobre ese socavón, pues básicamente Hyaka debe activar como una especie de bomba y eso supongo va a hacer que caiga sobre el socavón y de una u otra forma detener un poco sus avances. Y justamente después de que explican todo esto, aparece o pareciera que está apareciendo a la persona a la que están esperando, que más bien es como una especie de humano con rasgos de sapo, bastante grande, y pareciera ser que Mao reconoce quién es, pero Hyaka no. Entonces estoy dudando un poco si es alguien del Pentágono o tal vez es alguien que trabaja para alguien del Pentágono. De que es alguien del pasado de Mao, eso es súper seguro. ¿Quién es ese alguien y por qué está enviando gente? O aún no se sabe y el capítulo termina ahí, dejando una vez más muchísimas más preguntas y ninguna respuesta. Pero creo que este capítulo, para las personas que estamos esperando el romance, es un gran capítulo.
Y debo decirlo, al menos desde mi perspectiva, y estoy hablando únicamente desde mi perspectiva, me parece que es el primer capítulo que ya está sentando bases sólidas con respecto al romance. En primer lugar, pareciera ser que Nanoka, más allá de que ya sabemos que sí tiene una especie de crush con Mao, parece ser que ya empieza a tener otra especie de sentimientos, o ese crush sí está evolucionando a algo más o está empezando a sentir algo más hacia él, y eso es visible y de una u otra forma pareciera ser que le está afectando sentimentalmente. Y debo decir que esta dinámica me gusta muchísimo, pero para aclarar sobre esta dinámica creo que necesito saber exactamente cuál es la traducción de esa frase. Porque si la traducción es él no protegería a una chica débil como yo, debo decir que me encanta la dinámica. De verdad me encantaría esa dinámica porque justamente el problema aquí sería que Mao está consciente de que Nanoka es una persona muy fuerte, muy capaz y justamente quiere entrenarla para eso. Y Nanoka simplemente se está como vendiendo muy abajo, no sé, se tiene muy subestimada a ella misma. Entonces, me encantaría muchísimo que esa fuera una dinámica principal en el romance. Que Nanoka creyera que necesita ser protegida porque es débil, pero por otro lado Mao está consciente que no es débil, que es una persona muy fuerte, muy capaz, y su confianza en ella sea como estos polos opuestos de en primer lugar hacer dudar a Nanoka de sus sentimientos hacia él y obviamente dejar a Mao sin ninguna especie de pista de por qué Nanoka se ofende cuando Mao hace eso, porque es algo que pasa, ¿no? Nanoka se llega a enojar cuando Mao la deja sola, a pesar de que a Mao le parece normal porque él confía muchísimo en Nanoka. O sea, y esto es algo que se han dado cuenta la audiencia. Creo que es algo que muchas veces he visto a ustedes dejando en los comentarios y es algo que me gustaría mucho ver como dinámica. Por otro lado, si la traducción es la de la traducción que usaron al castellano, ahí no tendría mucho que decir, solamente se escucha mucho más crudo y mucho más feo. En lo personal, en la forma en la que se tradujo al castellano, más bien pareciera que Nanoka cree que Mao la está usando. O sea, y esto le sigo diciendo, esto desde mi percepción muy personal. En la traducción al castellano se escucha así para mí. Y por otro lado, no solo vemos un poco de los sentimientos de Nanoka, sino también vemos un poco de Mao. Y es justamente algo que creo la audiencia ya sabía y es algo que a mí me intriga muchísimo. Y es que justamente Mao, cuando habla de Nanoka, habla de una manera muy genérica. O sea, pareciera ser como muy sistemático todo. Y es entendible. Mao es una persona muy sistemática. Y supongo que de una u otra forma no puede hablar de Nanoka como más allá de lo superficial que ve. Y es justamente lo que le cuenta a Hyaka cuando Hyaka le pregunta sobre Nanoka. Solamente le dice lo obvio, lo que la audiencia ya sabe. Y aquí es donde llama mi atención esta especie de cambio de idea en las dos traducciones, porque me parecería curioso el hecho de que pareciera que Mao cambia de tema, aunque al menos yo creyendo que tal vez lo erróneo son las traducciones, es más bien que Mao le está diciendo a Hyaka que lo que quiere es entrenarla para que se pueda defender del demonio gato, debido a que el demonio gato está en su época. Y ahora, esto es lo que me llama mucho la atención, si ese es el sentido de su plática. O sea, si lo que realmente Mao quiso decir fue la quiero entrenar para que ella se pueda defender sola porque el gato demonio está en su época y Mao está consciente que no puede cruzar a la época de Nanoka. Lo que aquí me llama la atención es que ¿qué pasaría si en el momento en el que Mao crea que Nanoka está preparada para enfrentar al demonio gato? O sea, ¿qué pasaría cuando lleguemos al momento en el que Mao esté seguro
o esté consciente de que Nanoka pueda enfrentar al demonio gato. O sea, ¿cuál es su siguiente plan de acción? Digamos, si el diálogo va en ese sentido, es como, sí, la estoy entrenando para que pueda defenderse sola. Y luego que o sea, que se quede ella en su mundo y ella arregle el problema con el demonio gato, que sirva de anzuelo y regrese al demonio gato a la era Taisho. O sea, realmente me hace pensar en cuál es su plan. Una vez más se escucha feo, pero pareciera que sí, eventualmente el plan de Mao pareciera ser que es solo utilizar a Nanoka de una u otra forma para conseguir o traer al demonio gato a la era Taisho, que Nanoka se encargue del demonio gato en su era. Y me llama mucho la atención porque de momento pareciera un plan muy frío de parte de Mao, y es algo que me gusta, que sea un plan muy frío. Pero, y me da, o sea, me abre la mente a muchas posibilidades, al menos en el plano del romance. Y les digo, o sea, les digo en el plano del romance porque estoy segurísima que este capítulo sí funciona como te voy a poner aquí las cartas sobre la mesa. Nanoka tiene un crush con Mao y empieza a sentir algo más. Por otro lado, Mao pareciera más bien que solo ve a Nanoka como una aliada, alguien que puede ayudarle, alguien que puede usar. Se escucha muy feo, pero al menos yo lo percibo así. Pero por otro lado, ese diálogo ambiguo en las traducciones es el que llama mi atención, porque si el diálogo realmente cambia a Hyaka te tengo que decir cómo pelear, y sobre todo como tan enfocado a Hyaka por lo que parece en la traducción al castellano y por lo ambiguo de la traducción al inglés, me llama mucho la atención si llegara, o sea, si esa sí es la intención del diálogo original en japonés, porque te cambia la historia totalmente, de verdad. A veces me preocupo mucho por las traducciones y sé que soy muy pesada con siempre estar diciendo no estoy segura, no estoy segura, lo tradujeron así, lo tradujeron de esta forma, pero es que muchas veces puede cambiar el sentido y creo que al menos tanto en el diálogo de Nanoka como en el diálogo de Mao me cambia mucho el sentido de las dos formas en las que está traducido el diálogo de Nanoka y de lo ambiguo de la traducción en inglés del diálogo de Mao y de lo extraño y de la forma en la que lo tradujeron en la versión en castellano, que literalmente fue algo así como, pero cambiando de tema, te voy a entrenar a ti para pelear. Esto me abriría otras posibilidades que realmente para ellas no quisiera debatir mucho hasta tener una vez más la traducción concreta, y obviamente esto lo debatiría en el video resumen del capítulo 20 al 40. Y obviamente creo que esto es el punto de más peso en este capítulo. Creo que al final de cuentas, Rumiko sí está sentando las bases para un romance y creo que las posibilidades del romance me gustan muchísimo. Porque sí, de momento es muy obvio para la audiencia que está todo muy volcado hacia Nanoka. Al final de cuentas, en el plano sentimental parece ser que nos vamos a enfocar muchísimo más en los sentimientos de Nanoka, y eso solo me hace a mí como audiencia pensar en cómo va a trabajar Rumiko los sentimientos de Mao. O sea, y es que en primer lugar pareciera ser que son muy concretos hacia ella, no la ven más allá de una aliada, ni siquiera creo que la considere una amiga. Y esto puede ser muy padre porque, al igual que como me pasó en Inuyasha y en el capítulo de Luna Nueva, que vemos el punto exacto en el que Inuyasha se enamora de Kagome, creo, y al menos desde mi punto de vista, creo que Rumiko tal vez esté construyendo algo así para Mao, que podamos ver el punto exacto en el que Mao se enamore de Nanoka. Y esto me encantaría muchísimo de verlo, o sea, creo que sería, o sea, y sobre todo porque al menos en el caso de Inuyasha, y sí estoy hablando de Inuyasha, porque es la obra de Rumiko que utiliza ese recurso, al menos en el caso de Inuyasha, en el punto exacto en donde puedes ver que Inuyasha se empieza a enamorar de Kagome, es justamente también en el punto en el que como que no hay vuelta atrás para Inuyasha sobre sus sentimientos de Kagome, y es lo que desenvuelve también toda la parte del romance en Inuyasha.
por eso me gusta muchísimo Luna Nueva en el aspecto del romance. Y obviamente ya he explicado más a fondo de por qué me gusta mucho Luna Nueva, pero eso lo pueden ver en los videos del canal. Y me gustaría algo así en Mao, me gustaría mucho ver algo así, al menos en el plano del romance. Creo que en el plano de la historia en general, en los videos pueden ver que me gustaría ver muchas más otras cosas, pero al menos en el plano del romance sí me gustaría ver algo más similar a lo de Inuyasha, el punto exacto en el que Mao se enamore de Nanoka. Porque, por ejemplo, en Rine, de la parte de ninguno de los dos se puede ver el punto exacto en el que uno se enamora del otro. En el caso de Ranma pasa casi exactamente igual. Puedes ver momentos, en Ranma al menos puedes ver momentos en que ambos personajes se percatan de que tienen sentimientos hacia el otro. Hay momentos en los que Akane se da cuenta que empieza a sentir algo por Ranma. Hay momentos en los que Ranma se da cuenta que empieza a sentir algo por Akane. Pero no te dicen como el punto exacto en el que ya se transforma en amor. Creo que esto, o sea, creo que, y al menos en el caso de Inuyasha, los dos personajes son muy conscientes de sus sentimientos, pero hay otros factores que es lo que hacen que estén separados. Y esa dinámica en Inuyasha creo que era un encanto de Inuyasha muy particular que a mí me gustaba muchísimo. Y creo, y por eso una parte de mí quiere que Rumiko retome al menos esa, o sea, no la misma dinámica que Inuyasha. Obviamente eso no me gustaría porque no podríamos callar a los diehard fans que se la pasan diciendo que Mao es Inuyasha 2.0, pero al menos rescatar ciertos elementos de esa dinámica que justamente le daban esa magia a Inuyasha. Y creo que en Mao se pueden rescatar e incluso pueden ser mucho más complejos por lo que estamos viendo en estos capítulos. Y justamente haciendo referencia a esta complejidad, quiero decir otra idea que me nació leyendo este capítulo, pero esto sí creo que es una idea muy personal mía. No estoy diciendo... En este punto sí quiero aclarar, no creo que haya sido una intención de Rumiko, ni del editor, ni del asistente, ni de nadie. Creo que esto solo es algo que apareció en mi mente en particular, y solo digo creo porque tal vez a alguien más de ustedes le percibió lo mismo en este capítulo. Pero algo que me llamó la atención justo tanto del diálogo de Nanoka como del diálogo de Mao, más allá del plano del romance, es justamente esta idea de cuál es exactamente el papel de Nanoka en todo esto. O sea, sí es alguien que el demonio gato quiere usar como su recipiente, pero realmente más allá de eso, pareciera que Nanoka no tiene más que hacer ahí. O sea, no está relacionada con el Pentágono, no está relacionada con los otros compañeros, no tiene nada que ver con todo ese embrollo en el que se metió Mao. Ella solamente es el objetivo del demonio gato para usarla como recipiente. Y obviamente sabemos que el demonio gato de una u otra forma también fue utilizado. Pero, o sea, más allá de querer a Nanoka como recipiente, pareciera que Nanoka no tiene mucho más que ver dentro de esta historia. Y me llama la atención, o sea, y sí me puse a pensar como en, es que sí, o sea, ¿qué gana Nanoka? O sea, ¿cuál? O sea, porque, por ejemplo, al menos en el caso de Inuyasha era muy claro, ¿no? Kagome fue la que regresó la perla a la era feudal. Kagome fue la que rompió la perla. Kagome es casi que la única que puede detectar los fragmentos de la perla. Casi que es la única que podía purificar la perla. Entonces, el involucramiento de Kagome en Inuyasha, me estoy dando cuenta, digo, comparando en este sentido, que estaba mucho más justificado que al menos el involucramiento de Nanoka. O sea, el de Nanoka me parece muy puntual y muy básico hasta cierto punto. Y, o sea, no es una crítica a Mao, sino más bien es un quiero saber por qué me dio esta percepción. Y, o sea, les digo, es una idea que me nació como viendo este capítulo. O sea, pareciera que lo involucrada que está Nanoka
más bien pareciera como de pura curiosidad a lo que está sucediendo a su alrededor, que por interés en librarse de su maldición y que por interés en que el demonio gato no la tome como recipiente. Me llama mucho, mucho, mucho la atención ese planteamiento de Nanoka. Y tengo curiosidad si tal vez sí es si tal vez sí es una cosa de escritura de no quiero involucrar a Nanoka más allá de lo que ya le involucro, y más bien está funcionando como esta especie de aliada con curiosidad y un pequeño toque de interés, pero no la quiero inmiscuir tanto en la historia, o realmente haya algo más allá en Nanoka que nos guíe hacia algún otro punto en la historia. Y digo, lo digo con toda sinceridad, o sea, y no lo estoy diciendo como que sea algo malo, o sea, creo que cualquiera de las dos opciones son narrativamente buenas, pero curiosamente los diálogos de este capítulo me hicieron pensar mucho al respecto, como del... O sea, más allá del hecho de que ella también tiene esa maldición y más allá de que es el objetivo del demonio gato para ser su recipiente, o sea, ¿qué gana Nanoka involucrándose con la gente del Pentágono, con los compañeros de Mao, como con toda esa... como con todo ese contexto que sí involucra al demonio gato, pero no le atañe directamente a ella? O no sé, tal vez me estoy comiendo mucho la cabeza hoy. Pero, o sea, o tal vez me estoy comiendo mucho la cabeza hoy precisamente y por eso me pongo a pensar en cosas así. Pero me llama la atención, o sea, independientemente de esto, me llama la atención y en especial por la forma en la que están construidos estos diálogos. Y justamente creo que lo retomo mucho por la forma en la que fueron traducidos estos capítulos y por esas discrepancias de traducción en específico, las que me hacen pensar justo, o sea, las que me hacen pensar en qué gana Nanoka en esta historia cuando lo que la involucra a ella es algo así de chiquito comparando con todo el contexto que ya nos han dado en todos estos capítulos nuevos que hemos visto de Mao desde que aparece el demonio gato. Entonces, me llama la atención, o sea, en particular me llama la atención esta construcción de la historia. Y esto, o sea, en particular es también lo que me mantiene muy enganchada a Mao. O sea, porque realmente sí estoy muy enganchada a la historia de Mao y sí me tiene pensando mucho, mucho, mucho durante el día. Obviamente no todo el día porque uno tiene que trabajar y pensar en sus cosas, pero sí me llega a robar algunos ratitos de mi tiempo, sobre todo cuando la estoy releyendo, cuando publican los capítulos en catalán y demás. Sí llega a llamar mi atención el hecho de ¿por qué? y en particular les digo, estos diálogos tan ambiguos en traducción me hicieron pensar muchísimo, no solo en lo que sucede en este capítulo, que ya les digo, al menos para mí, en lo personal, parece que ser un capítulo que sienta las bases del romance y de ahí para el real. O sea, creo que poco a poco vamos a ir a empezar, creo que a partir de este capítulo poco a poco vamos a empezar a ver muchos más guiños, mucho más obvios al romance. Antes de este capítulo habían sido guiños muy pequeños, muy puntuales, muy inocentes. Creo que este capítulo ya te está diciendo, mira, estas son las cartas y a partir de estas cartas que te estoy poniendo aquí voy a desarrollar el romance. O sea, y pueden evolucionar los sentimientos de Mao, pueden evolucionar los sentimientos de Nanoka y pueden justamente funcionar en este plano de desconfianza, inseguridad y también en este plano de, al final de cuentas, cuál es el... O sea, al final de cuentas, para lo que Mao quiere a Nanoka es esta especie de vendetta personal que tiene hacia el demonio gato. Y entonces pareciera ser que los dos personajes, al menos desde mi percepción y retomando también la idea anterior y la idea del, o sea, retomando la idea del que gana Nanoka, incluso dependiendo de la traducción de estos diálogos, pareciera que los dos personajes están conscientes de, y una vez que logremos esta vendetta al demonio gato, una vez que logremos aclarar este aspecto, ¿qué sigue? Y no sé, me dejó pensando muchísimo.
Y no sé ustedes, sin más, creo que esto sí es algo que tengo que digerir un poco más y sobre todo tengo que ver las otras traducciones porque estoy muy dudosa de esos diálogos y creo que son diálogos muy importantes y justamente por la importancia de esos diálogos es lo que me hace dudar de las traducciones. Entonces quiero al menos tener muchos más rangos de comparación y me odio por no saber japonés. Pero ¿qué se le puede hacer? Y sin más que agregar, ya saben que si les gustó este video, denle like. Si es la primera vez que se están pasando por este canal, los invito a suscribirse. También ya saben todo lo que gusten decir en los comentarios. Y nos vemos en el próximo capítulo de Mao, en los próximos capítulos de Meso Rikoku y en los próximos videos especiales. Entonces, muchas gracias por ver este video. No se olviden de comentar. Nos vemos. Bye bye.